Primero, yo, al igual que Verónica, quiero agradecerle a la Fundación Böll por abrir estos espacios en donde nos permiten, ventilar como si fuera una ventana las cosas que estamos haciendo y que queremos discutir, un poco tener la retroalimentación de cómo se están viviendo, cómo ven estos trabajos. En el grupo ETC, yo voy a hablar también de alguna tecnología, pero lo que nosotros queríamos era como promover la discusión amplia del papel de las tecnologías en la sociedad y en lo que estamos viviendo. Entonces, claro, hay que tomar algunos ejemplos concretos como para poder ver de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, nuestra idea es pensar sobre el tema de lo que significa la tecnología y sobre todo la tecnología tal como está hoy en día, que está mayoritariamente las nuevas tecnologías en manos de muy pocas empresas transnacionales. La primera, entonces, por favor. Entonces, algunas ideas, ¿no? Primero es que la tecnología, dentro del marco de desarrollo capitalista que mencionaba Verónica antes, siempre ha sido un factor para conseguir ganancias extraordinarias y ventajas comparativas, ¿no? Eso sigue sucediendo, digamos, no es solamente ahora. Pero frente a las crisis múltiples que en los últimos años hemos venido sintiendo, algunas muy claramente, como la económica, la financiera, en un momento la crisis alimentaria, sobre todo a partir de 2007, no han desaparecido y hay algunas que, aunque no las vemos, incluso son más graves que las otras, como por ejemplo la crisis climática, de la que cada vez conocemos más, pero también, por ejemplo, la crisis de salud, ¿no? Y frente a eso, nosotros nos encontramos que en general lo que nos proponen son nuevas tecnologías. Nos dicen, bueno, esto lo podemos resolver con algún tipo de tecnología. Y la tecnología, además de que produce ventajas comparativas, tiene una cualidad que produce amnesia, digamos, ¿no? Es decir, no importa lo que haya pasado ni cómo se haya producido, porque habrá algo que podremos solucionar con tecnología. Es decir, evita mirar a las causas porque se podrá conseguir algo que lo solucione, ¿no? Eso es como la parte, es un mito sobre el cual se basa el desarrollo tecnológico. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros, además, en este momento, a partir de los últimos, podríamos decir del último siglo, pero en realidad es como desde los últimos 20, 30 años, ha habido casi un tsunami tecnológico. O sea, lo que nuestros hijos conocían, lo que nosotros conocíamos de tecnología a la edad de nuestros hijos es ridículo. O sea, no había teléfonos celulares, casi no había ni fax, no había todas estas cosas. Internet no era algo que era del dominio público, había muchísimas cosas, no había transgénicos, o sea, o si había eran en mínima cantidad, o sea, realmente ha habido un tsunami tecnológico. Y de ese tsunami tecnológico es muy poco realmente lo que nosotros, y que casi nadie puede entender, de los impactos que implican las diferentes tecnologías, pero peor todavía es entender los impactos sinergizados que produce la combinación de esas tecnologías, ¿no? Entonces nosotros estamos frente, por ejemplo, varios hemos nombrado, pero bueno, la revolución de la informática, de la biotecnología, la genómica, la nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la aeronáutica, y podría yo seguir hablando. No nombré las redes neuronales, pero por supuesto que sí. Y sobre todo la convergencia, ¿no? Entonces, frente a este tipo de tecnologías, nosotros, la siguiente, por favor, lo que estamos viendo es de que el siglo XX, porque se puede hablar así casi mirándolo retrospectivamente, el siglo XX se dedicó a que los pocos mecanismos de precaución y de control social de la tecnología que existían fueran eliminados. Entonces, yo acá pongo un ejemplo, que es el ejemplo de Naciones Unidas. Pero cuando se comienza a hablar de algo es porque está desapareciendo, lamentablemente. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar del derecho al agua es porque el agua se está privatizando. Cuando se empieza a hablar de la necesidad de establecer el principio de precaución es porque ha ido desapareciendo. En 1992, en la reunión de la Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente, la segunda, porque había habido otra en el 72, el mensaje es el mismo las dos veces, que es decir, se necesita principio de precaución. Cuidado, acá
el nivel de los impactos es tan grave que no hay manera de conocerlo, de entenderlo y de actuar sobre él. Por lo tanto, el principio de precaución, expresado de diferentes maneras, es: si no se sabe, hay que tener precaución. Por ejemplo, no ponerlo en circulación, no entrar a los mercados. Explicado, digamos, muy sucintamente. Pero eso que se vuelve a afirmar en el 92, en el 93 inmediatamente se eliminan dos organismos de Naciones Unidas que son claves para esto. Uno es uno que pocos conocen, que en Naciones Unidas existió un sector que era para control de las empresas transnacionales, que, por ejemplo, en el caso de la tecnología es fundamental. Hoy en día, solo para decírselos en general, más del 90% de las patentes que hay en cualquier parte del mundo están en manos de empresas transnacionales. Entonces, si uno no tiene un control de empresas transnacionales, difícilmente podrá controlar lo que están haciendo con las tecnologías, y eso no se puede hacer a nivel nacional. O sea, no se puede controlar a una transnacional solo a nivel nacional. Porque todos sabemos que si le molesta mucho a una transnacional algo que se hace en un país, se va al de al lado, al siguiente, un poco más allá. Entonces, por eso era fundamental mantener esto. Bueno, en el 93 se cierra, por presión de las corporaciones transnacionales, este centro. E inmediatamente, la siguiente, se cierra otro centro, que es el centro había un centro de Naciones Unidas para la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Ese era el único centro internacional de público, porque Naciones Unidas, con todas sus debilidades, es un organismo, es una comunidad internacional pública, en donde se pretendía analizar la tecnología. Bueno, esto desaparece, y si bien es verdad que... la próxima, por favor. Hola, ¿qué tal? Si bien es verdad que hay algunos lugares, como en Europa, por ejemplo, que todavía mantienen oficinas de evaluación tecnológica, lo cierto es que las han ido desarmando. A ver si me entienden, lo que ha sucedido en el mundo, en todas partes, ha sido que mientras que el tsunami tecnológico aumenta, las posibilidades de control social desde los estados se han ido eliminando cada vez más. De hecho, casi uno de los únicos lugares en donde todavía hay oficinas de este tipo es en Europa. En el resto los han ido desmantelando, ¿no? Entonces, ¿qué nos proponen frente a las crisis, ¿no? Y yo no voy a hablar de cada una de estas tecnologías. Entonces, en lugar de ver que la crisis alimentaria, por ejemplo, sobre todo es un fenómeno de acceso, no sé si ustedes saben que hasta el día de hoy, ustedes habrán visto en los periódicos, vuelvo un poquito para atrás, habrán visto en los periódicos que dicen: el problema es que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones y ¿quién le va a dar de comer a toda esta gente? Y necesitamos más tecnología, ¿verdad? Bueno, hoy en día se produce más comida que la que se necesita para 9.000 millones de personas, y de esa la mitad se tira. O sea, va en desperdicios de diferentes tipos, de los cuales ahora no me voy a poner a ver. Pero además, si hay 1.000 millones de hambrientos, aunque la FAO festeja que solo hay 900 millones, digo, para mí es un poco pesado igual, la FAO no menciona que lo que sí ha aumentado enormemente es los que están obesos y mal alimentados. Entonces, en ese contexto de crisis alimentaria se dice: lo que necesitamos es más tecnología, necesitamos transgénicos, necesitamos cultivos que resistan al cambio climático, cultivos que resistan a la sequía, etc. De nuevo, tecnología, sin entender que la comida que hoy se produce ya alcanza, no solo para todos nosotros, sino para todos los que va a haber en 2050. Se producen más de 2 kilos de cereales por día por persona. ¿Quién acá come 2 kilos de cereal por día? O sea, por favor. Entonces, nada más para darles una idea de cuál es el nivel de sobreproducción que existe. De este tema podría hablar mucho, entonces a ver si corto. Entonces, lo mismo sucede básicamente con todas las crisis. La crisis energética no se pregunta dónde va la energía, quién la produce, quién gana, sino que lo que se dice es: no, podemos tener cultivos con biología sintética, vamos a seguir explotando petróleo, como que si lo que se necesitara todo el tiempo es más. Y para eso es fundamental la tecnología. En el caso de la crisis climática hay una serie de tecnologías que se proponen, pero hay una a la que voy a referirme específicamente como ejemplo, que es la geoingeniería, que ya es el colmo, digamos así, porque es la manipulación climática, la manipulación global. No vamos a terminar la crisis climática, sino que ya vamos a manipular todo el planeta
es lo que dicen una serie de científicos, empresas y algunos gobiernos. Lo mismo sucede con la salud, por ejemplo, cada vez hay enfoques extremadamente estrechos. Nosotros leemos todos los días, incluso en los periódicos que cualquiera de nosotros leamos acá, sea el que sea, avances en genómica, medicina personalizada, cuando en realidad, por favor, seguimos todavía. La mayor parte de los niños en el mundo mueren de diarrea, de enfermedades completamente que se pueden atender, etcétera, mientras que por otro lado hay una serie de avances científicos y tecnológicos que nos quieren hacer creer que, por ejemplo, van a haber curas para el cáncer cuando el cáncer lo producen los químicos y la contaminación ambiental que vivimos, y de eso no se habla, todos los aditivos que le ponen a los alimentos, y de eso no se habla. Entonces nada más lo que estoy haciendo es como una especie de inundarlos de imágenes preocupantes, pero es para decirles, la tecnología es muy útil para decirnos que hay un futuro por allá lejos, no necesitan mirar nada para atrás, no necesitamos revisar nada, lo único que necesitamos es una nueva tecnología, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. En el caso de la crisis climática, es un caso, para mí es trágico, ¿no? ¿Por qué? Porque a la crisis climática yo considero, después de mucho haberlo pensado, que quizás es la peor de todas las crisis que estamos viviendo en este momento en el planeta, por los alcances que tiene y por la profundidad de la crisis, y porque además el clima, que llevó millones de años para estabilizarse a donde llegó para que pudiera haber vida en la Tierra, ahora se está desestabilizando en un proceso que sería algo así como una nano fracción del tiempo que llevó desarrollarlo, ¿no? Entonces, ese proceso desestabilizador es tan potente que realmente es muy grave. Y peor aún, se conocen perfectamente cuáles son las causas. O sea, incluso hoy sale una encíclica del Papa, que no la puedo dejar de mencionar porque es bastante extraordinaria, en donde justamente el Papa lo que nos recuerda es que todos sabemos de dónde viene la crisis climática. La crisis climática, si hay alguno que dice que no, que era natural y todo, ¡ay, ya pasó! O sea, yo puedo creer que haya gente que todavía piense que el discurso de las transnacionales petroleras lo hicieron ellas lo hicieron, lo digitaron y hicieron 23 institutos pseudocientíficos para decir que la crisis era natural, pero en realidad las causas se conocen. El abuso y uso y abuso de los combustibles fósiles, toda una civilización cuya energía está basada en el petróleo, el gas y el carbón, y que fundamentalmente eso va a el sistema alimentario agroindustrial, que es el principal factor de cambio climático, cuando se extrapola para qué se usa la energía, para qué se usan los transportes, para qué se usan los empaques, quién deforesta, ¿no? Entonces, y el otro factor que viene detrás de ese, que es la urbanización, que aquí en México le han puesto la urbanización salvaje, lo hizo la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y a mí me parece muy correcto. No es la urbanización, es la urbanización absolutamente descontrolada, en donde aumenta la necesidad de transportes, de construcciones, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a la crisis climática se conoce, vamos a ponerlo así, hay que terminar los combustibles fósiles. Y un dato que no les pongo ahí, pero que quiero nombrar, es que actualmente el 80% de la población en el mundo tiene el 5% de la riqueza. ¿Esto por qué se los digo? Porque cuando nos dicen que hay que acabar con el petróleo, inmediatamente sale, no, pero ¿cómo vamos a vivir sin la computadora, sin el ómnibus, sin esto, sin el transporte? A ver, si el 80% tenemos el 5%, yo creo que hay muchas cosas que podemos ir cortando y no nos va a pasar casi nada. Entonces, digamos, ese es se puede, se conocen las causas, se puede. No, en lugar de eso nos proponen dos grandes medidas, que la encíclica del Papa las critica las dos hoy, léanla. Una es los mecanismos de mercado, es decir, no vamos a cambiar nada, solamente vamos a hacer un nuevo mercado en donde los que no contaminan mucho van a absorber a los que contaminamos mucho y les vamos a vender bonos de carbono. Eso científicamente no está probado, científicamente es una falacia, incluso dentro de Naciones Unidas, el mecanismo de desarrollo limpio, que es quien emite los bonos de carbono, no solo es un negocio. Les voy a dar una cifra para que se la queden pensando. Solamente menos del 2% del dinero que pasa a través
del mecanismo de desarrollo limpio va a algún tipo de proyecto en la realidad. El resto es mercado, transacciones, administración, etc. Bueno, esos son los mercados de carbono. Pero hay otro mito mucho más peligroso que es, bueno, no sé si es más peligroso, pero es el uso de la tecnología. Vamos a resolver todo y particularmente la manipulación climática. Por favor, el próximo. La geoingeniería, yo no voy a hablarles de todos esos ejemplos, pero es tremendo. ¿Cómo? Sí, es tremendo en geoingeniería la cantidad de tecnologías que ya se están planeando, que se están desarrollando, que tienen que ver desde hacer nubes volcánicas artificiales para tapar el sol y que no llegue el sol a la Tierra. Esa es una de las que más quieren hacer. A otra serie, desde cultivos transgénicos que sean reflejantes para que reflejen la luz del sol, blanquear las nubes, en fin, hay una serie de tecnologías. Yo hoy, la siguiente, les quiero decir por qué las industrias petroleras incluso le acaban de escribir una carta al Convenio de Cambio Climático diciéndole por qué quieren algunas de estas tecnologías, en particular una de ellas, que es la captura y el almacenamiento de carbono. Porque como nos dijo Verónica hace un rato, lo mencionó, las industrias de energía, o sea, sobre todo las petroleras, pero petróleo, carbón y gas, tienen 25 a 28 billones de dólares de reservas, 55 billones de infraestructura y, reciben 10 millones de dólares por minuto en subsidios públicos. O sea, esto es un dato del Fondo Monetario Internacional, mayo 2015. O sea, no crean que estoy inventándomelo yo. Entonces, este dato, claro, el FMI incluye en los subsidios, no solo los subsidios directos, sino todo lo que los gobiernos pagan en salud, todo lo que tiene que ver, los gastos ambientales, etcétera, incluyen, por razones que no vamos a discutir ahora, todas las externalidades de las petroleras, ¿verdad? Entonces le dicen, a ustedes los subsidia el público con 10 millones de dólares por minuto. Por supuesto, las empresas petroleras no quieren perder eso, entonces lo que nos dicen es, queremos geoingeniería, o sea, queremos seguir con todo lo mismo, pero no se preocupen, tenemos los medios tecnológicos para evitar que el carbono se siga emitiendo. Y el principal, el que ahora más hay dos cosas que están proponiendo principalmente. Una es una manipulación conceptual. Acabo de escribir sobre eso. Pero realmente les pido que lo lean esta vez, porque no voy a tener tiempo para explicárselo mucho. Uno que la Fundación Bell fue uno de los pioneros en denunciarlo, que es el concepto, se llama emisiones netas cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede seguir emitiendo gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, etcétera, si por otro lado se secuestra ese carbono por algún método tecnológico o de mercado. Entonces, esta es la trampa que hay ahora. Por eso estamos viendo que el G7, el Banco Mundial, ahora todos están diciendo que van a reducir todo. Porque todos están diciendo, no, sí, nosotros vamos a tener emisiones cero netas. O sea, no de verdad no vamos a emitir, sino vamos a seguir emitiendo, pero vamos a hacer algo para sacar el carbono, entonces va a dar cero la suma. Eso es una trampa conceptual. Y el principal instrumento tecnológico para eso es la captura y almacenamiento de carbono. Eso es algo que México es uno de los países que está en la avanzada y que se trata, como antes lo explicó Verónica un poco al pasar, no lo van a hacer solo con biología sintética, fundamentalmente lo van a hacer con una tecnología de la industria petrolera que es inyectar dióxido de carbono en los pozos ya explotados para sacar más petróleo y decir que el gas va a quedar en el subsuelo. Al quedar el gas en el subsuelo se supone que entonces no está en la atmósfera. Esto es algo, seguimos, que está completamente, va a tener una serie de impactos. Por ejemplo, no es seguro, puede salir para afuera, si sale en el mar hay un riesgo terrible de contaminación. Además, el dióxido de carbono, cuando está todo concentrado, es tóxico, ¿no? Pero de todo eso, lo más brutal es que las petroleras nos están diciendo así, nos están diciendo, nosotros somos los que producimos la mayor cantidad de emisiones, no se preocupen, ustedes nos pagan, nosotros usamos esta tecnología, secuestramos el carbono, cobramos por secuestrarlo, le cobramos al público para que instale esta forma de secuestrar carbono y además le vendemos esos bonos
Y entonces, nosotros además vamos a salvar el planeta. Lo está diciendo en este momento la Shell con palabras textuales. Está diciendo, vamos a salvar el planeta. Voy a terminar, te lo juro. Entonces, la siguiente. Nosotros, bueno, esto es ya como para cerrar y abrir un poco el debate. Nosotros creemos que, mirando hacia atrás, tenemos incluso muchos documentos sobre eso, lleva casi una generación para la sociedad entender las implicaciones de una determinada tecnología. O sea, entre que la tecnología sale y más o menos está como para entender las implicaciones, lleva bastante tiempo, ¿no? En este momento, ¿qué mecanismos hay para eso? El siguiente. Nosotros, por un lado, tenemos en Naciones Unidas, hay en la Declaración de Río +20, se puso un párrafo en donde se reconoce la importancia de que haya una evaluación antes de que la tecnología salga. Se reconoce la importancia. Se objetó que se pusiera que había que hacer algo. O sea, todos los que estuvimos ahí sabemos que hubo una lucha para decir que solo se reconozca la importancia y no que se diga hay que instrumentarlo. Bueno, ahora sigue la discusión en lo que le llaman Objetivo de Desarrollo del Milenio, que es lo que va a venir de desarrollo sustentable, que es lo que va a venir después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. Para nosotros, y ahora es la última, lo que nosotros planteamos, y creo que es lo que un poco me gustaría que juntara todo esto que estamos planteando acá en este panel, es que necesitamos una evaluación crítica y acciones desde la sociedad. Necesitamos, sí, controles, necesitamos que existan los mecanismos a donde poder controlar a las empresas. Todo esto que yo planteaba, por ejemplo, en Naciones Unidas, también a nivel nacional, a nivel regional. Pero además necesitamos organizarnos, algo así como le llamamos plataformas de observación tecnológica desde las organizaciones de la sociedad. Porque ninguno de nosotros va a poder saber todo lo que existe. Entonces vamos a necesitar tener formas de compartir los conocimientos, las visiones sobre diferentes tecnologías y de que eso sirva para poder actuar. Y una buena noticia, además de la encíclica del Papa, una buena noticia es que en esta semana se creó en Buenos Aires la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Recién se acaba de crear y se va a llamar Andrés Carrasco por este científico que murió y que es como una manera de honrarlo, digamos, ¿no? No se necesita solo científicos, se necesita mucho más que eso, se necesita que todos estemos conscientes de que ninguno de nosotros va a poder ver todos esos impactos y que lo que no puede suceder es que porque unas pocas empresas quieren ganar lo que invirtieron en tecnología, lo pongan en los mercados sin que nosotros ni siquiera sepamos lo que eso significa. Muchas gracias.